los diputados corruptos. Que no todos los mareros son terroristas. Y aquí estoy para sostener mi palabra. Según el Índice de Paz Global 2024, Guatemala se mantiene estancada en el tercio inferior de América Latina en cuanto a estabilidad política. Miren bien las imágenes que circulan en redes. Miren el video de la huella. Miren el video que circula. La manifestación ciudadana. Eso es profanación del orden público. Bienvenido a tu canal Política y Fe, vista de otra manera, con Mau Caballero. Suscríbete, comparte y da clic a la campanita para notificaciones de nuevo contenido. Guatemala, abril de 2026. La atmósfera se impregna del aroma a incienso y corozo. Estamos ante la Semana Santa, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en 2022. Sin embargo, este año el país no solo es el escenario de una tradición centenaria, sino de una colisión brutal entre la fe y la polarización política. Lo que debería ser un espacio de recogimiento se ha convertido en el campo de batalla derivado de la turbulenta transición de mando de enero de 2024. Fuentes documentales y registros en tiempo real capturan una realidad inquietante. Bloqueos de rutas procesionales, el uso de espacios sagrados para consignas políticas y una tensión institucional sin precedentes entre el Ejecutivo, liderado por Bernardo Arévalo, y el Ministerio Público. Mientras tanto, el contraste con el resto de la región es demoledor. El Salvador registró una tasa de homicidios de apenas 2,4 por cada 100.000 habitantes en 2023. Guatemala, por el contrario, mantiene cifras superiores a 16 por cada 100.000. El dato fáctico es innegable. Mientras el vecino inmediato consolida un modelo de soberanía y orden público férreo, Guatemala entra en un ciclo de fragmentación social donde la identidad nacional está siendo instrumentalizada. Este análisis desvela cómo la erosión de las tradiciones durante la Semana Mayor no es un evento aislado, sino el síntoma de un Estado que está perdiendo el control de su territorio y, lo que es más grave, de su propia alma frente a agendas transnacionales. Lo que el mundo vio en las calles de Guatemala esta Semana Santa no fue simplemente fervor religioso ni una protesta ciudadana común. Fue el choque frontal entre una nación que se niega a morir y una élite ideológica que quiere desmantelar sus cimientos desde adentro. Escuchen bien, porque esto les afecta a todos. Guatemala está en una encrucijada existencial. Mientras los cucuruchos cargaban en hombros siglos de historia, fe y sacrificio, el aire se contaminaba con la retórica de la división y el resentimiento. ¿Saben qué es lo que realmente intentan ocultar bajo la alfombra del aserrín? Que el caos que vivimos en los videos, esa falta de respeto absoluta a lo sagrado, esa tensión casi se podía cortar con un cuchillo, ese preámbulo de una venolización, suave o peor aún, una haitización institucional. Nos quieren vender la idea de que esto es democracia y primavera, pero los hechos son tercos y no perdonan. Guatemala está perdiendo el pulso de la seguridad y la soberanía, mientras Bukele a pocos kilómetros les está dando una lección de dignidad que los globalistas en Ciudad de Guatemala se niegan a aprender por puro orgullo ideológico. Si te quedas hasta el final de este análisis, vas a descubrir cómo se están cocinando a fuego lento la entrega de la soberanía guatemalteca a cambio de una validación internacional que no llena el estómago ni protege al ciudadano en la calle. Vamos a exponer con nombres y apellidos a los responsables de permitir que la delincuencia y la ideología secuestren la paz de las familias guatemaltecas en su semana más sagrada. Guatemala tiene hoy dos caminos: o corta de raíz la metástasis del desorden y mira hacia el modelo de autoridad que hoy brilla en El Salvador, o se prepara para un futuro oscuro, donde sus procesiones serán solo un recuerdo borroso en un país gobernado por el miedo. Damos inicio. Política y Fe, vista de otra manera.
Damos inicio. Entremos en los hechos. Durante el periodo comprendido entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección de 2026, se registraron en Guatemala al menos 5 incidentes de alta tensión donde activistas políticos intervinieron directamente en las rutas procesionales. El marco legal es claro, pero parece ignorado. El artículo 36 de la Constitución garantiza la libertad de religión, mientras que el artículo 224 del Código Penal sanciona explícitamente a quien turbe o impida las ceremonias religiosas. Hablemos de indicadores de seguridad comparados, porque los números no tienen ideología. Según datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales, el índice de denuncias por extorsión en Guatemala alcanzó en el primer trimestre de 2026 cifras récord, superando las 4.500 denuncias oficiales. En contraste, El Salvador registra una reducción del 95% en este mismo delito bajo el régimen de excepción. La diferencia operativa es abismal. Mientras el gobierno de El Salvador desplegó 5.000 efectivos de las Fuerzas Armadas para asegurar cada rincón turístico y religioso del país, en Guatemala la Policía Nacional Civil priorizó el resguardo de perímetros gubernamentales y edificios públicos ante la crisis institucional. Existe una desconexión total entre la seguridad del ciudadano y las prioridades políticas de la administración de Bernardo Arévalo. La seguridad se ha vuelto un lujo, no un derecho. Lo que acabamos de describir con cifras es en realidad la anatomía de un estado fallido grabada en cámara lenta. Miren bien las imágenes que circulan en redes. Miren el video de la huella. Miren el video que circula. La manifestación ciudadana. Eso es profanación del orden público. Cuando un gobierno permite que el espacio sagrado de la Semana Santa se convierta en un ring de boxeo ideológico, lo que está gritando a los 4 vientos es que ya no mandan. En Guatemala el poder se ha vuelto etéreo. Se discute en los salones elegantes de la diplomacia internacional, mientras en las calles manda el que más grita o el que más extorsiona. Hablemos claro, el gobierno de Arévalo entró con la promesa de una primavera democrática, pero lo que ha traído hasta ahora es un invierno de seguridad y una parálisis institucional que da náuseas. Mientras el presidente se dedica a pelear en X antes Twitter y a victimizarse ante la comunidad internacional, el guatemalteco de a pie, el que ahorra todo el año para pagar su túnica, el que se levanta a las 3 de la mañana para hacer una alfombra, tiene que soportar que grupos de choque, pandilleros, instrumentalicen su fe. Quieren ver la diferencia real. Crucen la frontera en El Salvador, no se discute si la procesión puede pasar o si la van a interrumpir con mantas políticas del partido oficial o de la oposición. Ahí el Estado recuperó el monopolio de la fuerza. Bukele entendió una verdad universal que en Guatemala parece olvidada. Sin orden no hay libertad y sin seguridad tampoco hay fe que valga. Bajo este nuevo progresismo de élite guatemalteco se está enviando un mensaje peligroso. Hagan lo que quieran, que aquí no hay autoridad. Y cuando no hay autoridad estatal, la autoridad la toma el crimen organizado. Los diputados corruptos solo reciben dinero y aprueban las leyes que nosotros les decimos. Es necesario analizar la narrativa rival. El discurso oficialista y ciertos sectores de la prensa internacional califican la tensión social en Guatemala como un proceso necesario de depuración democrática, frente a lo que llaman el pacto de corruptos. Sin embargo, los datos de gobernanza global muestran una realidad distinta. Entre las cosas que estamos analizando es el tema del estado de sitio, y a veces uno se pregunta ¿cómo llegamos a esto? Que no todos los mareros son terroristas. Y aquí estoy para sostener mi palabra. Según el Índice de Paz Global 2024, Guatemala se mantiene estancada en el tercio inferior de América Latina en cuanto a estabilidad política. Más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití. El Salvador es más peligroso que todos esos países. Mientras tanto, el modelo de Nayib Bukele en El Salvador ha logrado hitos históricos, como alcanzar 600 días sin homicidios acumulados hasta el primer trimestre de 2024.
En Guatemala, durante las procesiones, se reportó la presencia de grupos de presión que, bajo la bandera de la anticorrupción, bloquearon el paso de cortejos fúnebres y religiosos en puntos estratégicos de la capital y antigua Guatemala. Desde la perspectiva del derecho natural, la libertad de culto es un derecho prepolítico que el Estado tiene la obligación positiva de proteger. La omisión deliberada de la fuerza pública ante la turbación de actos religiosos no es un descuido, es una violación al orden público. La certeza es alarmante. El gobierno ha priorizado la validación de la protesta política sobre la protección de la tradición. Este vacío de autoridad está siendo aprovechado por estructuras criminales. No es coincidencia que las extorsiones en el sector transporte aumentaran un 12% en los últimos 6 meses. Donde el Estado se retira, el crimen avanza. ¡Basta de mentiras! Nos quieren vender el caos como si fuera una forma superior de libertad. Nos dicen que interrumpir una procesión, insultar la fe de un pueblo y llenar de odio político el aserrín de las alfombras es hacer democracia. Mentira. Eso es anarquía programada. Es la técnica más vieja de la izquierda radical. Destruir los símbolos de unidad nacional para que el individuo quede solo, huérfano de identidad, y sea presa fácil del Estado o de la banda criminal de turno. ¿Saben por qué atacan con tanta hazaña la Semana Santa en Guatemala? Porque es lo último que les queda de cohesión social real. Es el momento sagrado donde el rico y el pobre se arrodillan ante lo mismo. Y eso al globalismo y a la nueva élite progre de Ciudad de Guatemala les estorba. Les estorba que haya algo superior al Estado, algo superior a su agenda de primavera, financiada con euros y dólares desde el extranjero. Y aquí es donde el espejo de El Salvador se vuelve insoportable para ellos. Miren a El Salvador, un país que hace apenas 5 años era el más peligroso del mundo. Hoy es el más seguro del hemisferio occidental. ¿Cómo lo hicieron? No fue con diálogos de paz, con delincuentes en mesas redondas, ni con comisiones internacionales, que solo sirven para pagar sueldos astronómicos a burócratas. Lo hicieron con autoridad moral y política. Bukele entendió que el derecho del ciudadano honrado a caminar por la calle, a ir a misa y a trabajar sin que le cobren renta está por encima de cualquier supuesto derecho de criminal a delinquir. Guatemala está cometiendo un suicidio asistido. Mientras el gobierno de Arévalo se distrae buscando el aplauso de la Unión Europea y de Washington, las maras siguen controlando las colonias y los grupos de choque controlan las calles. En El Salvador, si alguien intenta interrumpir una tradición sagrada o bloquear una vía pública con violencia, se topa con la ley. En Guatemala se topa con un comunicado de prensa tibio y lleno de eufemismos. La conclusión factual es contundente. El contraste entre las dos naciones del Triángulo Norte es estadísticamente irrefutable. Guatemala cerró el primer trimestre de 2024 con una tasa de homicidios que supera en un 600% a la de El Salvador. Mientras el vecino ha consolidado el control del 100% de su territorio, Guatemala enfrenta una fragmentación donde el control territorial es disputado por actores no estatales. A pesar de que la Semana Santa en Guatemala es patrimonio de la humanidad, el Estado falló en garantizar el perímetro de seguridad física y moral frente a los bloqueos. Existe una correlación probada. La debilidad del Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana fomenta el ascenso de la extorsión, afectando incluso a las hermandades religiosas. Según el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, 2024, Guatemala muestra un retroceso en la eficacia operativa de sus fuerzas de seguridad debido a la politización de los mandos superiores. El modelo salvadoreño se basa en la recuperación del control territorial. El modelo actual guatemalteco se caracteriza por la impunidad fáctica. Llegamos al momento de la verdad. Guatemala está agonizando bajo el peso de su propia indecisión. Lo que vimos esta Semana Santa no fue accidente, fue un síntoma de una enfermedad llamada tibieza institucional. Si Guatemala no corta de raíz la metástasis del desorden, de la ideología y de la complacencia con el crimen, su futuro es totalmente negro. Miren el espejo de El Salvador. Durante décadas les dijeron que el caos era inevitable, que las maras eran un problema social complejo, que requerían
décadas de estudio. Mentiras de laboratorio. Llegó un hombre con determinación, puso el orden por encima del aplauso y de las ONGs, y hoy las familias salvadoreñas viven en paz. En El Salvador se respeta la ley porque hay una espada que la sostiene. En Guatemala esa espada está oxidada por la política. La Biblia es clara en Romanos capítulo 13, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al que hace el mal. ¿Qué vemos en Guatemala? Que se premia al activista que profana y se castiga al ciudadano que cumple. Guatemala tiene que despertar. La fe sin obras es muerta y la política sin soberanía es entreguismo puro. O se aplica el método del orden y la autoridad o Guatemala será el próximo vertedero ideológico de la región. El tiempo de la tibieza se acabó. Es hora de elegir ante el modelo que funciona o el abismo que lo devora. ¿Y tú qué piensas de todo esto? ¿Es momento de importar el modelo de Bukele a Guatemala? Te leo en los comentarios. Bendiciones, paz y bien. Dios con ustedes. Política y fe, vista de otra manera.